Saben que últimamente ha estado, no sé si ustedes han estado viendo las noticias, pero en Dominicana, en República Dominicana, una periodista sacó unos reportajes acerca de los pastores millonarios. No sé si usted ha visto. Bueno, hay una gran controversia ahorita porque muchos pastores, y no vamos a mencionar nombres porque no es nuestra idea, nada más lo voy a hacer como referencia, porque de hecho esta semana me llamaron, me preguntaron. Hay varios pastores también adventistas que me alegra mucho, que han estado también presentando cuál es la realidad del cristiano y que en realidad los pastores no somos millonarios, ¿verdad? Pero hay algunos que, lógicamente, por su sistema y todo eso, pues, ¿verdad? Pero estaba leyendo las noticias, por ejemplo, que hay pastores, bueno, ya sabía yo, que viajan en jet privado. Yo dije, no, le voy a decir a la iglesia, pues ahora que vivo en Dallas, sería bueno que me regalen un jet para, así, imagínense ustedes, una horita, ya estoy aquí. Pero hay muchos pastores también que estaba leyendo yo los reportajes que tienen su avión privado. Hay otros que tienen casas, hermanos, de casi $2 millones, más de $2 millones. Hay otros que sus relojes son Cartier de 30,000, $40,000 y todo eso. Y saben que a mí me entristece como cristiano porque esto le hace daño al ministerio. Esto le hace daño al evangelio de Cristo, porque todos somos hermanos, independientemente no sean de nuestra iglesia, porque de los pastores que estoy hablando no son de nuestra iglesia. Pero esto también me hizo reflexionar algo, porque me estaban entrevistando en un medio para ver cómo es que viven los pastores adventistas y me dijo, si Jesús fuera pastor en esta época, ¿a poco Jesús no viajaría en un avión privado? ¿Qué creen ustedes? Yo digo que no. ¿A poco ustedes creen que si Jesús fuera pastor hoy en día, vivir en nuestra época, ustedes creen que Jesús pasaría con un traje de $15,000? El mío vale $90 completo. No vayan a creer que este vale $30,000. Y me hizo reflexionar mucho. Y entonces, cuando a mí algo cuando yo preparo un sermón, yo no sé si les pasa a ustedes, pero cuando yo estoy leyendo, estudiando la lección, estudiando esto, y yo veo algo, yo digo, esto es para sermón. Y yo tengo mis notas, yo digo, este es para sermón, este es para sermón, este es para sermón. O sea, voy a anotar y de eso armo mis sermones. Y cuando yo estuve investigando todo esto, viendo los reportajes, yo dije, o sea, ¿cuál es el resultado que trae estar cerca de Cristo Jesús? Porque estar cerca de Cristo Jesús tiene que traer un resultado sí o sí, sí o no. Y miren, por ejemplo, estuve leyendo acerca de los árboles. ¿Sabían ustedes que los árboles crecen en dos direcciones? Por ejemplo, los que ustedes ven, o sea, nosotros vemos que los árboles crecen ¿hacia dónde? Hacia arriba, ¿cierto? Pero lo que nosotros no estamos viendo es que el árbol, antes de que nazca hacia arriba, ¿hacia dónde tiene que crecer? ¿Cuántos dicen amén? Y esto yo lo estuve estudiando esta semana, analizando muchas cosas, y este proceso se llama geotrópico. Es interesante para que ustedes tengan algunos datos científicos. O sea, el proceso en el cual el árbol crece hacia abajo es un proceso geotrópico. O sea, que se alimenta de los nutrientes que están ¿dónde? En la tierra. Amén. Ahora, pero noten ustedes qué interesante. Cuando el árbol crece hacia abajo, la tierra es dura, ¿sí o no? La tierra produce ¿qué? Resistencia. O sea, el árbol, imagínense ustedes la fuerza que tiene el árbol, que el árbol tiene que abrirse camino entre la tierra para poder echar ¿qué? Raíces, porque él sabe que de ese crecimiento hacia abajo depende el crecimiento hacia dónde, hacia arriba. Wow, qué interesante. Y esto es bíblico. Jesús dijo, perdón, el apóstol Juan dijo, yo debo de menguar para que él que crezca. O sea, el fruto de la vida cristiana inicia creciendo hacia abajo, echando raíces. Y noten ustedes qué interesante, porque a diferencia de cuando el árbol crece hacia arriba, ese proceso se llama, a ver, los que fueron a la escuela, los que estudiaron ciencias naturales, ¿cuál es el proceso que ocurre con la fauna, con la flora, para que pueda crecer hacia arriba? Fotosíntesis. Necesitan de la luz del sol. ¿Para qué? Para que puedan crecer. Ese es como ustedes han visto a los niños cuando nacen prematuros. De hecho, oremos por la hija de nuestra hermana
Imelda, que creo que todavía está en el hospital. Cuando los niños crecen con algún tipo de problema o no se desarrollan bien, ¿dónde los meten? En un incubador. Ese incubador es como el sol. O sea, eh, desprende rayos ¿para qué? Para que el bebé pueda seguir desarrollándose. Lo mismo sucede con el árbol. El árbol necesita de la fotosíntesis, necesita del sol, necesita del aire, o sea, necesita de ese proceso ¿para qué? Para poder crecer. Pero en realidad el proceso que primero necesitó fue el proceso de ir hacia dónde? Hacia abajo. Y noten ustedes qué interesante. Para que nuestros frutos sean frutos que agraden al Señor, primero necesitamos crecer hacia dónde? Hacia abajo, de rodillas. En la oscuridad muchas veces, en el miedo muchas veces, en la incertidumbre muchas veces, en el dolor muchas veces. Yo he visto árboles que sus raíces han roto aún el concreto. ¿Lo han visto ustedes? Porque así debe ser la fe del cristiano. Yo a veces me preocupo cuando alguien me dice, no, pastor, yo no voy a la iglesia porque a mí en la iglesia aquí, en la iglesia allá. Yo dije, wow. Imagínense ustedes que viviésemos en el tiempo de Jesús, en donde a Esteban, por seguir a Jesús, no le tiraban pedradas como nos tiran a nosotros. Le tiraban literalmente piedras. Y Esteban no renegó de su fe. ¿Por qué? Porque Esteban primero había crecido hacia abajo. Para nosotros poder permanecer, necesitamos primero crecer hacia abajo, echar raíces, estar fuertes, para que cuando vengan las tempestades, para cuando vengan los problemas, permanezcamos de pie delante del Señor. Y cuando yo estudio acerca de Pablo, me encanta leer acerca de Pablo, porque el proceso de Pablo es un proceso duro. Y yo siempre le digo a los jóvenes, a la iglesia, el proceso de ser cristiano es un proceso duro. Y yo digo gloria a Dios por eso. Yo cuando yo fui, como no tuve un padre presente, o sea, digamos, tuve un padre, pero no un padre presente. No es lo mismo ser padre que ser un padre presente, ¿verdad? O sea, cualquiera es padre. Pero un padre presente es el que cuida, un padre presente es el que provee, un padre presente, perdón, es el que ama, un padre presente es el que guía. Entonces yo tuve un padre, pero no tuve un padre presente. Y yo me prometí que cuando tuviera mis hijos, yo iba a ser un padre presente. Y yo con mis hijos fui demasiado presente, a tal punto que hasta cierto punto llegué a ser tóxico con mis hijos. No, que es que... Y no, uno debe de criar, uno debe de guiar, uno debe de educar. Pero decía la Madre Teresa de Calcuta, le enseñarás a volar a tus hijos, pero no volarán tu vuelo. O sea, usted le va a enseñar a volar, pero él va a ir donde él quiera ir. Pero usted le enseñó a volar. ¿Qué es lo que les iba a contar? Ah, bueno. Entonces, cuando como tuve un padre ausente, me prometí, cuando yo tenga mis hijos, yo voy a ser un padre presente. Pero llega un momento en el que cuando mis hijos entraron a la adolescencia, en el que yo empecé a tener problemas. Y pastor usted y todo, doctor usted y todo lo que usted quiera, usted puede tener la carrera que usted quiera, pero cuando se trata de los hijos, usted es el ser más inútil del mundo. ¿Estoy mintiendo o no? Y miren, por eso uno a veces es media lengua larga. Y usted ve al chamaquito que anda ahí, cuando yo tenga a mis hijos, ay hermano, pero cuando los tiene, ahí lo andan a usted del pelo los chamacos. Son ellos los que mandan en la casa. ¿No? Por eso, miren, uno debe de amarrarse la lengua. Cuando yo empecé a tener problemas con mis hijos, yo dije, Dios mío santo, por lengua larga. Por lengua larga. Y duele el corazón. Y yo a mis hijos, como les digo, no tuve un padre presente. Yo, que si necesitas un carro, ahí está el carro. Que si necesitas esto, aquí está esto. Y un día me dijo la doctora, la psicóloga, me dijo, mira, mientras tú sigas cargando las cargas de tus hijos, ellos nunca se van a hacer fuertes. Y sucede con todo. Yo a los muchachos allá en la iglesia juvenil les dije, y les puse un video también, el que ya no quiera venir a la iglesia, que no venga. Claro, nosotros tenemos un trabajo, pastor, no, todavía no me apedren. Si usted llamó a alguien, si usted visitó, si usted oró, ¿estamos de acuerdo? O sea, si usted lo amenazó, no lo amenazó. Si usted lo exhortó y la persona dice no, ¿qué va a hacer usted? Exactamente. Hermano, mire, ya lo visitamos, usted no quiere,
Vamos a seguir orando por usted, pero ya usted va a pasar su ¿qué? Su proceso. Porque nos frustramos como líderes. Ay, que él no viene. Sí, hagamos el proceso. Yo le digo a los muchachos, el que no quiere venir a la iglesia juvenil, ya no quiere venir, no venga. Es su proceso. Pero mi trabajo como pastor es visitarlos, llamarlos, insistirles. El sábado no vienen, nosotros les mandamos un mensaje desde la iglesia juvenil. Todos los sábados en los 10 minutos de hora misionera, ven. Pero llega un momento en el que hasta Dios mismo dice, yo respeto tu decisión. Y eso me pasó con mis hijos. Llega un momento que, hijos, ¿quieren ir? No, papá, ok. Ustedes van a pasar, siguen siendo mis hijos, los amo, pero hasta ahí. Y le dije, eso sí, paguen sus biles, aseguranza, no, papá, no, paguen todo. Y ahora que ellos ya están grandes, me dice, pa, ¿cómo tú podías con tanto? Ahora sí lo saben cómo es. Entonces, lo mismo sucede en la vida cristiana. Si nosotros como cristianos lo tenemos todo fácil, vamos a tener una imagen errónea de lo que significa seguir a Jesús. Ahora, no estoy diciendo que seguir a Jesús siempre va a ser problema, porque también eso es un problema. Lo que estoy diciendo es que si nosotros tenemos las raíces expuestas en Cristo Jesús, si nosotros estudiamos la palabra, si nosotros oramos, si nosotros pasamos tiempo a solas como las raíces sin ver la luz del sol, si nosotros estamos ahí en nuestra oscuridad dependiendo de Jesús, nuestros frutos van a decir, hey, esta persona ha estado con Cristo Jesús. O sea, porque hemos echado raíces. Pero si somos cristianos light, que no queremos compromiso, ay no, pastor, yo vengo a la iglesia y todo, pero no, yo no quiero compromiso, a mí no me gusta estar lidiando. ¿Y usted cree que a mí me gusta? Es que usted nació para... No, yo no nací para eso. ¿Saben para qué nací yo? Para estar en mi casa, sin trabajar, con empleada doméstica, con chofer. Para eso nací yo. Pero Dios me dijo, mira, sí, naciste para eso, pero el propósito que yo tengo para ti es que me sirvas a mí. Gloria a Dios. Porque a veces creemos y confiamos en que, como soy cristiano, todo va a ir. No, a veces las cosas van a ir mal. A veces vas a pasar aquí y tu corazón va a estar destruido. Pero si nuestras raíces, nuestra comunión con Dios, nuestra relación con Dios en la oscuridad, en la tempestad, en la tormenta, está fuerte, voy a permanecer fuerte, aunque se desplomen los cielos. Para terminar la introducción, nos vamos a terminar 11:40 porque tenemos junta administrativa, así que vamos a ir rápido. Yo quiero mencionarles las 3 etapas de la relación espiritual de Cristo Jesús con Pablo. Pablo es un ejemplo que me encanta a mí, porque Pablo pasó de tenerlo todo a no tener nada, pero a la inversa. Cuando lo tenía todo, no tenía nada. Y cuando no tenía nada, fue cuando lo tuvo absolutamente todo. Vamos a ir a la Biblia rápidamente, porque existe una gran diferencia entre conocer a Cristo de Jesús y conocer verdaderamente a Cristo. ¿A qué les digo? Y yo siempre, miren, pregúntenle a los muchachos, yo siempre los ando regañando y si alguien no viene, yo a veces soy incisivo y fuerte, porque ese es mi trabajo. Yo ya no estoy, yo le digo a ellos míos, miren, yo no estoy para andar chinchineando a nadie. Ay, que no lo... No, mira, aquí la realidad es esta, ya ni a mis hijos. Porque hermano, es que ese es el gran problema. Estamos acostumbrados a iglesias en donde no queremos que ni nos toquen con el pétalo de una flor. Hermanos, la verdad a veces tiene que decirse tal y como es. Si nos lastimó y nos hizo que no fuera, es porque en realidad necesitamos echar raíces. Pero la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y dice que traspasa todas las coyunturas, los tuétanos y hasta lo último de tu cuerpo. Hasta ahí llega la palabra del Señor. Y si no está llegando, hay que darle más duro. Si no te está haciendo nada, es que necesita ir más duro. Pero ¿saben lo lindo de cuando la palabra de Dios atraviesa tu corazón? Es que produce sanidad, produce salvación, produce restauración. La zarza que Moisés veía se estaba quemando, pero no se consumía. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque así es el proceso de Dios. Pareciera que el mundo se está acabando, pero Dios dice, hey, aquí estoy. Yo tengo el control. Pero no es lo mismo conocer acerca de Cristo que conocer a Cristo. Usted puede decir, no, yo conozco al pastor López, pero usted no sabe cuál es mi comida favorita. ¿Alguien sabía cuándo era mi cumpleaños? No. Porque ya se los dije.
Pero si ustedes me invitaran a su casa todos los sábados a comer, conocerían más de mí. Pero es que ese es el punto. No sé si tenemos el punto. El punto es que nosotros hacemos lo mismo con Jesús. Nada más venimos aquí, no estoy criticando aquí a la iglesia, estamos autoexaminándonos, pero a veces venimos a la iglesia y nuestra vida espiritual, nuestra relación depende de un sermón de sábado. El resto de la semana, Jesús quedó ¿dónde? En la iglesia. Aquí lo dejamos, cerramos la iglesia, sí, pastor, quedó bien cerrado, y aquí dejamos a Jesús. Y el Jesús que yo conozco es un Jesús que se va contigo, que camina contigo, que trabaja contigo, que llora contigo, que celebra el cumpleaños contigo. Ese es el Jesús que yo conozco y ese es el Jesús que yo quiero. Entonces, cuando entre más cercano yo tengo a Jesús, empiezan a pasar cosas realmente interesantes en mi vida. El apóstol Pablo nos enseña que entre más cerca estaba él de Jesús, más desconfiaba y hablaba de él mismo. Perdón. Miren, y todos conocemos algunos detalles de la vida de Pablo. Pablo nació en Tarso de Cilicia, perdón. Era ciudadano romano por nacimiento. Vamos a decir que era ciudadano estadounidense por nacimiento, ¿verdad? Para que entendamos un poco, ¿verdad? Era fariseo, o sea que Pablo estaba en lo más alto de la cúpula judía. Era extraño, porque era romano, pero estaba en lo más alto de la cúpula que judía, o sea, totalmente contradictorio, ¿no? Pero Pablo dice, ¿recuerdan ustedes que en algún momento Pablo dice, si hay algo de lo que yo tenga que gloriarme, dice, soy romano por nacimiento, judío por decisión, y estuve en la escuela de Gamaliel? O sea, Pablo menciona todas esas cosas. Yo me acuerdo que en una ocasión, cuando yo iba a renunciar a algo, ¿verdad? A un canal de televisión, yo estaba molesto. Yo estaba molesto porque o sea, no están valorando mi trabajo, o sea, no están valorando. Y entonces yo hice una lista y miren, yo estuve aquí, entrevisté a este y este y tal. Y antes de que yo fuera a presentarme y leer todo mi currículum, me acordé de algo. Yo digo, pues si es que lo más importante que yo soy es cristiano. Entonces me cerré la boca, guardé todos los trabajos que había hecho y a dónde había llegado. Gracias, hermano. Gracias. Guardé todo lo que había hecho en algún momento de mi vida y yo dije, es que lo principal que yo soy es ser cristiano. ¿De qué me sirve a mí que la gente me aplauda? Que el mundo me mire. Si al que yo quiero que la gente vea en mí se llama Cristo Jesús. Amén. Y por eso el apóstol Pablo dice, yo nací en Tarso de Cilicia, era fariseo, también fue perseguidor de la iglesia, se convirtió camino a Damasco. Por cierto, la Biblia no dice que cayó de un caballo, fue llamado a predicar a los gentiles. O sea, Pablo lo tenía absolutamente todo. Pero quiero que vayamos al libro de Efesios capítulo 1, versículo 1. Esta es la primera etapa de Pablo. Nos quedan 10 minutos. Alguien que me abra la botella, por favor. Porque... Gracias. ¿Lo tenemos todos? Efesios capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tenemos? Gracias. ¿Qué dice? ¿Cómo se presenta Pablo? Lo primero que Pablo empieza presentándose es como apóstol, o sea, da todas sus credenciales. Como cuando usted llega a un cierto lugar, usted dice, oh, mire, yo soy el arquitecto, yo soy el doctor fulano de tal, esto y lo otro. O sea, Pablo empieza invocando, su título o su autoridad. Y empieza diciendo, hey, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque había una gran contradicción. Porque muchos no lo querían a él como apóstol. ¿Recuerdan ustedes? Había un problema con Gamaliel y había problemas con él. Y entonces Pablo, cuando él se presenta, dice, yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, aquí Pablo empieza diciendo, hey, espérense. Yo recuerdo, y se los he contado muchas veces, cuando llegué a mi primer distrito como pastor allá en Nicaragua, una hermana en la entrada. Yo se los he contado muchas veces, pero me gusta desahogarme cada vez que puedo porque todavía me duele. Estaba la hermana en la entrada y me dice la hermana, ¿cómo le digo?
Era todavía pastor estudiante. Y miren qué interesante. De hecho, justamente ayer, mientras preparaba mi sermón, Dios llama de muchas maneras. Muchos tuvieron su oportunidad. Por ejemplo, nuestro pastor Eliángel, gloria a Dios, hoy se está graduando de su maestría. Gloria a Dios. Tengo un pastor preparado. A mí la vida no me permitió eso. Yo fui como un pastor precoz. ¿Saben qué es eso? O sea, yo fui a la universidad un tiempo y de una vez me pusieron ¿a qué? A trabajar. O sea, yo me enseñé en el campo. Y tengo diplomados y tengo esto y lo otro, pero no tengo los títulos. ¿Verdad? O sea, a mí me mandaron a trabajar porque pues no había. ¿Verdad? 15 años como pastor aquí en Estados Unidos, 5 años como pastor allá en Nicaragua. ¿Cuántos años tengo de ser pastor? Casi 20 años. Casi 20 años. Y entonces Pablo dice, miren, a mí no me importa lo que ustedes digan, pero yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Cuando yo llegué a la iglesia me dice la hermana, ¿y cómo le digo a usted? Jader, que es mi nombre, pastor o hermano. Le digo, hermana, como usted se sienta bien. Si usted me dice Jader, ese es mi nombre y es el nombre más lindo que existe en este mundo. Lo siento. Si usted me dice hermano, pues somos hermanos en Cristo Jesús. Y si usted me dice pastor, soy su pastor también. Está bien, pastor, y se pasa. En mi primera iglesia, el primer anciano era un diputado, como un senador aquí. O sea, estaba en la Asamblea Nacional, había sido pastor él. Y el tipo era Pastor Mayorga, si me está viendo, ya arreglamos este asunto, estamos perdonados, no se preocupe. No, porque este hombre después se convirtió en algo clave. Cuando yo estudié periodismo, que el principio no me soportaba, fue el que me dio una beca para estudiar periodismo, para honra y gloria del Señor. Porque a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. Pero para mí fue difícil. Y yo les cuento a ustedes y les he contado, lo primero que yo hice al siguiente día, el domingo, fue agarrar mi mochila y llorar donde mi mamá. Mi mamá me dice, bueno, señor, llore todo lo que quiera, haga todo lo que quiera, pero agarre su mochilita y se me va de regreso. Porque Dios lo mandó a trabajar allá. Y usted es pastor por voluntad de Dios y no de hombres, así que se me larga. Y aquí estoy, ahora no se queje, ¿verdad? Pero la primera etapa en la que Pablo se presenta como Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. O sea, presenta sus cartas credenciales. Pero noten ustedes el proceso de Pablo. Pablo empieza presentándose así, pero va hacia abajo. Sigamos leyendo. Miren lo que dice ahora el versículo. Perdón, quiero leerles lo que dice el deseo de toda la gente de Elena G. de Güey. Dice, la mayor evidencia de nobleza en un cristiano no consiste en ocupar un puesto elevado, sino en poseer un espíritu semejante al de Cristo Jesús. Cuando yo leí esto, yo dije, wow. O sea, la mayor evidencia de nobleza de un cristiano, el mayor fruto de la evidencia de que Cristo vive en mí, no es un título. Hoy en día vivimos en una sociedad de cristianos evangélicos que les encanta, yo soy apóstol, ¿verdad? Oh, yo soy el profeta tal, yo soy el no sé qué. Pero la mayor evidencia de nobleza de un cristiano no consiste en ocupar un puesto elevado, sino en poseer un espíritu semejante al de Cristo Jesús. Miren lo que dice Charles Spurgeon, uno de los más grandes predicadores que ha existido sobre este mundo. Ningún hombre es verdaderamente grande hasta que comprende que no es nada y que Dios lo es todo. Gloria a Dios. Pero miren, entonces Pablo empieza como apóstol de Jesucristo, pero ahora vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1, rápidamente. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén. ¿Cómo se presenta Pablo ahora en Romanos? ¿Notan ustedes cómo va cambiando? O sea, ¿notan ustedes cómo la percepción de Pablo, cómo la presentación de Pablo va cambiando en Romanos capítulo 1, versículo 1? ¿Qué dice? Pablo ya no dice apóstol. Ya no se confirma a sí mismo. Ya no dice, hey, aunque ustedes no me quieran, no. Pablo dice, Pablo, siervo. ¿Cuántos dicen amén? Siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Esta es la segunda etapa. La primera etapa de Pablo es un Pablo carnal. Es un Pablo diciendo, hey, miren, aunque no me quieran, Dios me llamó aquí y les parezca o no, yo soy el apóstol de Jesucristo según la voluntad de Dios. ¿Lo era, sí o no? Sí. Miren, hablando de cuando yo llegué de pastor a Nicaragua, éramos 22 pastores, jóvenes, estudiantes, guapos, llenos de vida, todo lo que ustedes quieran. ¿Cuál fue el error de muchos de mis compañeros? Cuando llegaban a las iglesias, llegaban a las juntas de iglesia y les decían, hey, hermanos, yo soy el pastor y aquí se hace lo que yo digo. ¿Y cómo creen ustedes que se ponían los hermanos? Oh, sí, pastor, no. Y muchos salían llorando. Yo en la primera junta ni siquiera me dejaron dirigir la junta de iglesia. Y yo era el pastor. ¿Era nombrado por la conferencia? Sí. ¿Merecía estar en el puesto? Sí. ¿Tenía mis credenciales? Sí. Pero antes de eso yo era siervo ¿de quién? De Jesucristo. Y miren, yo me quedé calladito. No, está bien, si no quieren, no se preocupen. Hagan ustedes lo que ustedes quieran. Y en esa primera etapa, Pablo, él depende de sí, de lo que es, de lo que ha logrado, de lo que ha... Porque Pablo no era cualquier cosa. Pablo había estado en el ejército, era un general, el tipo tenía cientos de soldados a su cargo, por eso mataba a los cristianos. Pero mientras más cerca está Pablo de Cristo Jesús, mientras más conoce Pablo a Cristo Jesús, mientras más Pablo echa raíces hacia abajo, mientras más Pablo pasa tiempo en la oscuridad con Jesús, en el silencio, en el dolor, en la calamidad, Pablo entiende de que no es un simple apóstol, él es siervo. ¿Y de quién aprendió Pablo? De Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Yo no he venido para ser servido, sino, ¿cuántos dicen amén? Iglesia querida, no importa el cargo que tú tengas, no importa la posición que tú tengas, no importa el lugar en donde Dios te ha puesto, tú y yo somos servidores en el reino de los cielos. Por eso no sé si ustedes han visto cuando ustedes están comiendo, yo como hasta que todos han comido o antes. Porque el siervo tiene que ver primero por quiénes, por los demás. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y las primeras cosas pasaron y ya aquí todo es 8. Yo cuando voy a Nueva York, allá me tratan bien, no se crean. Yo cuando voy a Nueva York, los hermanos, cuando voy a dar las campañas allá, me dan un carro. Este año me dieron un deportivo y pastor, tomé esto. Y yo le digo, hermanos, no se preocupen, relájense. Yo vine aquí a predicar. Esa es mi función. No, pastor, que queremos que usted se sienta. No. Es que yo no vine aquí para sentirme cómodo. Yo vine aquí para predicar la palabra del Señor. Y saben, yo creo que por eso Dios tiene a grandes hombres en nuestra iglesia, hombres y mujeres, porque entienden que el verdadero significado es el servicio a Dios. Pero también yo he conocido personas en las que, ay, hermano, ni lo vuelvo a ver. Pasan y, oh, mire, por favor, cuando venga aquí, páseme allá, téngame un cuartito y póngame esto y lo otro. Hermanos, aquí somos siervos de Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo entiende. Pablo, siervo de Jesucristo. En esta etapa, Pablo ya no resalta su autoridad, resalta su condición, siervo. La palabra que se usa aquí es doulos, que significa literalmente esclavo del evangelio de Cristo Jesús. Y finalmente, iglesia querida, ya no voy a leer más porque está muy bueno el sermón, pero la última etapa de Pablo, 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15. 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15. ¿Lo tenemos todos? Dice el apóstol Pablo. Vamos a leer desde el versículo 2 porque habla de todo el ministerio de Pablo. Dice Pablo, doy gracias al que me fortaleció. ¿A quién? ¿Cuántos dicen amén? ¿A quién le debemos todo lo que tenemos? No somos nada sin él. Ah, pastor, que yo soy ciudadano americano. Y mire, sí, pues yo soy ciudadano del reino de los cielos y no lo ando presumiendo. 1 Timoteo 1:12. Dice, porque teniéndome por fiel, me puso, ¿dónde dice? En el ministerio. Habiendo yo sido antes que
Noten, miren hermano, es que lo que pasa con algunos de nosotros que se nos olvida lo bandidos que éramos antes de conocer a Cristo Jesús. Y a veces queremos actuar como que, ay no. Pablo está reconociendo su pasado. Y Pablo dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio. Oiga, teniéndome, no que era. Lo tuvo, porque si fuera por su background, si fuera por su pasado, si fuera por... no se merecía estar ahí. Pero dice el 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Miren qué lindo. Pero fui recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y el 14 dice, y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte abrazo al que está a la par y dígale, el amor de Dios es maravilloso. Dale un fuerte abrazo y dígale, el amor de Dios es maravilloso. Dale un fuerte abrazo, porque tal vez vino necesitando un abrazo. Ya, miren lo que dice el 15, y con eso terminamos. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Qué dice Pablo? De los cuales yo soy el primero. Pablo ya no se pone allá. Pablo se pone allá abajo. De los pecadores, de los cuales yo soy, ¿qué dice? El primero. Iglesia Jesús. Iglesia, perdón, querida, también son de Jesús, ¿verdad? Cuando nosotros estamos cerca de Jesús, yo hablo menos de mí y más de Jesús. ¿Me están siguiendo? Cuando yo estoy cerca de Jesús, hablo menos de lo que yo he hecho. Oh, que mire que yo soy esto y lo otro y que yo, qué bueno. Pero si yo estoy cerca de Jesús, mi vanagloria, mi arrogancia, mi fariseísmo y todo aquello que, oh, es que mire, yo estudié y yo fui a esto y yo soy esto y lo otro, desaparece. Y reconocemos nuestra realidad, que de los pecadores yo soy el primero, que de los que necesitan a Jesús yo soy el primerito en la fila, que de los que necesitan la gracia y la misericordia yo soy el primerito, porque olvidando todo lo que está atrás me proyecto hacia adelante, hacia lo que Dios me tiene preparado. Iglesia querida, yo quiero preguntarles en esta mañana, ¿cuántos reconocemos que somos discípulos de Cristo Jesús? Gloria a Dios. ¿Cuántos reconocemos que somos siervos de Cristo Jesús? ¿Cuántos reconocemos que de los pecadores somos los primeros? ¿Cuántos reconocemos que necesitamos a Cristo Jesús? ¿Cuántos reconocemos que necesitamos echar raíces hacia abajo para poder crecer hacia arriba? Yo creo eso. ¿Quieres ponerte de pie en esta mañana? ¿Quieres levantar tu mano? Quiero hacer una oración para terminar en esta mañana. Iglesia querida, que entre más cerca de Cristo Jesús estemos, más misericordiosos seamos. Que entre más cerca de Cristo Jesús estemos, más gracia sobreabunde en vosotros. Que entre más cerca de Cristo Jesús estemos, entendamos que venimos para servir y no para ser servidos.